Ahí estoy. Así empezamos la clase. Hoy es la clase 36, así que nos quedan nada más que 4. Tengo novedades de lo que me dijo Mariela en cuanto a lo de RCP y medición de presión. Se está haciendo así con los cursos que van terminando. Ustedes tendrían lo teórico conmigo en una clase, tanto de RCP como de medición de presión, y lo práctico, cuando volvamos a las aulas, van a tener que asistir a una clase para hacer la parte práctica, tanto de una cosa como de la otra, porque no hay otra posibilidad de hacerlo de otra manera. Igualmente, no sé, supónganse que de acá recién a 3 meses se puede volver a las aulas. Entonces no van a estar ustedes esperando tanto el certificado. Siempre cuando un curso se recibe, más o menos tarda entre 20 días y un mes, que yo sepa, lo administrativo para que ustedes tengan el certificado. Igualmente eso lo tienen que hablar bien con Aure, pero es lo que yo tengo entendido. Entonces les dan el certificado a ustedes, lo que no les dan es el analítico, porque en el analítico dice nota del primer examen, nota del examen final, y después está la nota, o mejor dicho, la asistencia del curso de RCP y del curso de medición de presión. Como nos agarró esto de la cuarentena y no podemos hacerlo de forma práctica, porque nosotros tenemos el muñeco para que ustedes practiquen, o sea, yo les doy toda la teoría, les demuestro cómo le hago la demostración de cómo es, y después ustedes tienen que practicar conmigo, para decir, bueno, sí, lo están haciendo bien o no, ¿sí? Porque yo les puedo dar toda la teoría, les puedo demostrar cómo se hace, y ustedes la práctica no la tienen, porque no lo hicieron con alguien que lo supervise, y el día de mañana encuentran a alguien por la calle o uno de sus pacientes le agarra un paro y ustedes quieren ayudarlo y al final terminan haciéndolo mal porque la maniobra no la practicaron, por ejemplo, de RCP. Asimismo es medición de presión, yo puedo decirles cómo se hace y qué es lo que se tiene que escuchar y demás, pero si ustedes no lo hacen solas, o sea, si no lo hacen, no lo hacen solas, no lo hacen ustedes mismas, eh, es imposible saber si está bien o está mal. Cuando hacemos medición de presión, yo le tomo la presión a una de ustedes y sin decirle nada, una de ustedes le toma a esa misma persona y me dice si la presión, qué es lo que escuchó de la presión. Entonces yo le digo si está bien o está mal. Esa es la manera, digamos. Así que me dijeron que yo les dé la teoría y que cuando volvamos vamos a hacer la clase de la práctica, ¿no? Como que no va a quedar, no queda mucha opción en cuanto a eso. Pero bueno, el certificado lo van a tener igual en tiempo y forma, según los tiempos que maneja administración, una vez que rindan el examen y bueno, y arreglen con la administración. Eh, Así que hoy es la clase 36, nosotros vamos a empezar la unidad de vejez, que no es larga y que no hay mucho para tomar sobre vejez. Como yo les decía un poco la clase de pasada, en vejez el acompañante terapéutico trabaja más que nada acompañando y sosteniendo esta última etapa de la vida. Casi siempre aparecen, ¿cómo se llama? Patologías de la vejez, y el acompañante terapéutico va a ser como el dispositivo, el nexo entre la familia, el tratamiento que tiene que seguir el paciente en cuanto a su patología, si es que la tiene, en cuanto a la vejez, y tratar de mejorar su calidad de vida de la mejor manera posible, ¿sí? Acompañar en esta etapa. Así que, si bien es una unidad que se ve bastante larga, no es que hay mucho para explicarles más que nada. Para explicarles yo no tengo mucho, solamente algunos puntos. Eso es lo que vamos a ver en el libro. En el libro hoy. Ariel, ¿tenemos que mandarte el plan de trabajo? Sí, vamos a hacer así. Como nos quedan poquitas clases y también tenemos que agregarlo de medición de presión, ustedes me van a entregar el trabajo en la medida que lo vayan teniendo, si no es ahora, para la clase que viene y demás, no las voy a apurar yo. Yo les dije que lo iba a sumar a la nota del examen final,
porque esta última etapa fue bastante complicada en cuanto a presenciar, la clase virtual y demás, y también se me complicó a mí, entonces lo voy a tomar como una parte del examen final, ustedes me lo mandan, y si yo tengo que hacerles correcciones, se las hago, les voy a decir, no, mira, fíjate esto, fíjate lo otro, y ustedes lo corrigen y me lo vuelven a mandar. Si está bien, listo, lo cierro y ya está bien, ¿sí? Y quizás, si nos quedan algún poquito de tiempo, que yo los voy a tener todos en el WhatsApp, una vez que ustedes me lo entreguen, lo compartimos como para que todas aprendan de la otra qué es lo que puso y qué es lo que no puso, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ver cómo manejamos eso. Después te lo mando entonces, porque yo ya lo había hecho, ya lo tengo hecho. Bueno, por eso decía, ahora después te lo mando por privado. Ahora me da como miedo no terminar todos los temas, entonces lo más importante es que terminemos bien el tema de vejez, y eso lo dejo como un trabajo práctico para sumar en el examen. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de vejez. Como les decía, hoy es la clase 36, entonces no me queda tanto tiempo. A ver. Vamos hacia el final. Bueno, la unidad de vejez empieza con un concepto que es el concepto de viejismo, ¿sí? Y este concepto de viejismo tiene que ver con el conjunto de cualidades que se le dan a la persona mayor, al adulto mayor, cualidades, si se lo puede decir de alguna manera, pero es las variadas formas, como dice el libro, de discriminación que se hace hacia el adulto mayor. El concepto de viejismo es algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Ya lo habíamos hablado el otro día, ¿se había pasado yo? No, sobre vejez no hablamos nada. Os dijimos que empezábamos hoy, bueno. Entonces, pongan unidad 6, vejez. Y les voy a dar una primera pregunta. ¿A qué se denomina viejismo y por qué? Porque está acá y es fácil. Como primera pregunta. ¿A qué se denomina viejismo y por qué? ¿Qué se denomina viejismo y por qué? Es un poco lo que yo les dije, es esa cantidad de cualidades que se le dan a las personas para discriminar a los adultos mayores, pero lean un poco más. Después, la 2, es lo mismo viejismo que envejecimiento, como segunda pregunta. Y la tercera, ¿cuál es la diferencia entre envejecimiento normal y patológico? ¿Me repetís la 3, Maru? ¿Cuál es la diferencia entre envejecimiento normal y patológico? Y esas son las preguntas que les voy a dar para ahora, cuando terminemos esta parte de este módulo de 40 minutos, les voy a dejar un ratito para que ustedes lo lean y resuelvan. Están en las primeras hojas de la unidad de vejez las respuestas. Y vamos, mientras tanto, para seguir nosotras ahora,
vamos a leer en la página 148. Fíjense que hay un subtítulo que se llama Aferrados a la vida. ¿Sí? Y esta parte entra en el examen. Por eso quiero detenerme acá, que es donde más les tengo que explicar. Porque lo otro, las 3 preguntas que les acabo de hacer, es como que están las respuestas ahí para verlas y anotarlas y nada más. Pero esto de aferrados a la vida, no hay respuestas en sí, sino es más que nada una... a ver, ¿cómo digo? No sino una explicación, sino una postura que uno tiene que tomar como acompañante terapéutico en adultos mayores y tener en cuenta para trabajar, ¿sí? No hay fórmulas para trabajar en adultos mayores, mucho menos cuando no hay una patología de base. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchos principios, y en esos principios están acá en esta parte de aferrados a la vida, y el segundo subtítulo que hay, que es renovada expectativa. Así que voy a voy a leer acá, y vamos a ir charlando. Esperen que Silvana está ahí para entrar. Ahí está. A ver si entró. Hola, Sil, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, justo empezábamos a leer, Sil. Así que estamos en la unidad de vejez, en la página 148, o por ahí. Bueno, en el libro nosotros tenemos 147. Ah, bueno, 147. El subtítulo es Aferrados a la vida, así que lo vas a encontrar fácil. Ahí lo encontré. Bien. Dice, la mayoría de los seres humanos no somos especiales. No tenemos notoriedad y fama, no somos personajes. Tenemos, y no es poco, el inmenso privilegio de haber vivido, y con suerte, esfuerzo y creatividad, el de trascender después de la muerte. Por ello, los antiguos decían, obras son amores. La vida es una aventura compartida común a todos. La muerte se la vive solo. Y ojo acá, marquen esa frase, porque muchos se confunden después en las preguntas del examen final en cuanto a que a la muerte es algo que se comparte. En realidad, nosotros vamos a hablar ahora del proceso de enfrentar la muerte en esta parte de la adultez mayor, y como acompañantes terapéuticos tenemos que hacer que el acompañado o nuestro paciente no lo viva solo, este proceso. Sin embargo, en el momento de enfrentar la muerte, se la vive solo, ¿sí? La muerte uno la encara solo, no se mueren todos con uno. Entonces, muchas veces presta confusión una de las preguntas del examen final que yo hago sobre este proceso de la muerte. En realidad la vida sí se la comparte. Cuando uno se enfrenta a la muerte, uno la enfrenta solo, ¿sí? Pasar la muerte la pasa nada más que la persona. Entonces, tiene que ver con eso, no tiene que ver con el acompañamiento. Dice, es inútil, desgarrador y angustiante integrar la muerte con la vida y tratar de conducirse de modo racional frente a la primera. Acepto la muerte, pero no la acepto. Esto es una verdadera confusión de sentimientos. Bueno, después dice, tiene razón nuestro cantautor argentino cuando dice la mitad de la muerte empezaré a morir a partir de mañana, la mitad de mi vida empezaré a vivir a partir de mañana. ¿Por qué? Porque en realidad ninguno de nosotros nos queremos, más allá de que digamos, no es un tema que puedo hablar, no es un tema que no pueda hablar, el tema de la muerte, lo tengo resuelto en ese momento, en esa edad, o en el momento en que sé que puede llegar la muerte. Nadie quiere, o la mayoría de nosotros, no queremos enfrentar ese hecho, ¿sí? Más allá de que supongamos
que lo tenemos resuelto. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Las veía medias tildadas, entonces no sabía si se escuchaba. Bueno, sigo entonces. Párenme si hay algo que no entienden, o si quieren hacer alguna acotación. Luego dice, a pesar de la edad, de los achaques, de los malestares, normalmente todos estamos aferrados a la vida, esto que yo les decía. La acumulación de los años y de las enfermedades parece que son visualizadas, sentidas e interpretadas por las personas más jóvenes como que un adulto mayor tiene una pequeña vida, acotada, inútil, inconducente. El estereotipo se transforma en una actitud gerontofóbica y tanatofóbica ante la insoportable proyección de uno mismo frente a la vejez y a la muerte. Es la imagen de uno mismo a futuro. Bueno, vamos de a poco. Esto de que esta actitud, digamos, del alrededor o de quizás de la sociedad en cuanto a que los adultos mayores tienen una pequeña vida o una corta vida, tiene que ver con esto del viejismo que yo les preguntaba al principio, ¿sí? Con esto de la suposición de que porque es viejo le queda poco. Nadie sabe cuándo se va a morir, ni cuánto tiempo va a durar, ni cuántos años puede llegar a cumplir hasta que le llegue la muerte. Sin embargo, es una actitud, como dice acá, gerontofóbica de la sociedad. ¿Por qué? Porque el adulto mayor es una proyección de uno mismo. Muchas de las personas que no quieren tener nada que ver con los adultos mayores, o por lo menos no quieren estar ni pasar tiempo cerca de un adulto mayor, o tienen cierto rechazo, tienen que ver con esto de que el adulto mayor es un reflejo de lo que uno va a hacer a futuro. Cuando yo veo un adulto mayor, casi siempre, inconscientemente, sé que en algún momento voy a llegar a esa edad. Entonces, cuando nosotros como acompañantes terapéuticos trabajamos con un adulto mayor, podemos pensar, y no nos vamos a equivocar, que la familia, primero, no quiere aceptar que el adulto mayor le puede quedar poco tiempo. Y en segundo lugar, puede estar pensando que en cualquier momento se muere y le queda corta vida. En cualquiera de los casos, la familia, el entorno, lo que va a pensar es que no hay mucho más para hacer, como que se tiene que sentar a esperar el momento. Y ese es el trabajo del acompañante, el poder hacer tomar conciencia a la familia que la vejez no es sentarse a esperar la muerte, ¿sí? En realidad tiene que ver con mejorar la vida o mejorar la calidad de vida, enfrentar con el adulto mayor esta última etapa para vivirla, no para esperar la muerte. La actitud es diferente. La actitud del adulto mayor casi siempre tiene que ver con esto de sentarse a esperar la muerte. La actitud que debe tener el acompañante terapéutico es vivir esta última etapa de vida. ¿Sí? Vivirla de la mejor manera posible, más allá de la enfermedad. Siempre que hay una enfermedad, hay muchas falencias, hay muchas deficiencias, pero igualmente, a no ser que sea una enfermedad muy invasiva, siempre hay potencialidades en un sujeto que tiene una enfermedad. Seguramente hay 10 cosas que no puede hacer, pero una o dos sí. Y en eso el acompañante terapéutico es donde se debe detener. En esas cosas que sí puede hacer y no en las que no. Porque en las que no, ya está todo el entorno fijándose. No puede hacer esto, no puede salir a la calle solo, no puede caminar mucho, mucho menos puede correr, no puede hacerse la comida, no puede. Pero ¿qué es lo que sí puede hacer? Bueno, esa sería la mirada del acompañante, en ver qué es lo que sí puede hacer el adulto mayor, porque desde ese lugar podemos mejorar la calidad de vida, la calidad de su realidad, de ese día a día, de lo cotidiano. Recuerden que nosotros trabajamos en lo cotidiano, en el sostener, en el acompañar, en el día a día, ¿sí? Aquello que el médico quizás que lo ve una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, no se va a fijar, ¿sí? En las necesidades urgentes del día a día. Entonces, el trabajo del acompañante terapéutico es ese.
¿En qué lugares se trabaja como acompañante terapéutico de un adulto mayor? En los geriátricos se trabaja, hay obras sociales que cubren el acompañante terapéutico cuando la familia no se puede hacer cargo de ir a ver al paciente en la semana. Entonces hay familias que piden acompañante terapéutico para que vayan a verlo. Y en domicilio, y también en lugares donde están internados, no quizás para cuidarlo, porque no somos cuidadores, pero sí para asistirlo en el día, más que nada, en lo que necesite, en estar con él, en escucharlo, en ver cuáles son sus necesidades en cuanto al tratamiento, en poder hablar con el médico, en poder hacer un dispositivo mediador entre lo que dice el médico en el día con ese paciente y la familia que se entere, porque cuando un adulto mayor cae internado como cualquier persona, el médico va a pasar a verlo 1, 2, 3 veces por día y no siempre la familia puede estar. Bueno, en ese caso el acompañante terapéutico sí puede estar, puede trabajar un acompañante terapéutico cuando una persona está internada. Así que bueno, esos serían los lugares donde puede trabajar un acompañante terapéutico. Sigo con el libro, esperen. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Algo que les surja? Recuerden que en poco tiempo ya van a estar preparadas para la práctica y... ¿No? ¿Todo bien? Están todas en silencio. Bueno, sigo entonces. Después, todo envejece con el paso de los años. Las paredes de las casas, los muebles, los objetos queridos a los que estamos apegados, los amigos, la pareja, acercándonos a la punta del ovillo. Para algunos, con la muerte termina el calvario, otros, memoriosos y agradecidos a la vida, asumen dulcemente el final anunciado. Es buena la obstinación en amar la vida, considerarse joven a perpetuidad y tener la preocupación y la ocupación de no tener nunca la vida resuelta, cerrada, pasiva. No conviene ni es agradable carecer de mañana. De esto estoy hablando, esto les estaba hablando yo, cuando uno dice, ya tengo todo resuelto y no tengo más nada para hacer, ¿qué hago? Me siento a esperar. El adulto mayor, cuando dice, ya no tengo más nada que hacer, ya hice todo en la vida, ya no me queda más nada, carezco de mañana, de un futuro, entonces me siento a esperar que me llegue el momento. ¿Sí? Por eso esta frase también es importante. Es buena esto de la obstinación en amar la vida, siempre tener algo más que hacer. Muchas veces cuando nos enfrentamos como acompañantes a trabajar con un adulto mayor, como que ya hizo todo. No, la verdad es que ninguno llega, ninguna persona, ningún ser humano llega a la muerte sin que le haya quedado algo pendiente. Sea por poco que fuese, siempre hay algo que nos queda pendiente, algo que nos hubiese gustado hacer, algo que nos hubiese gustado charlar, algo que nos hubiese gustado pensar en aprender. Entonces, eso es lo que tenemos que hurgar como acompañantes, investigar con el adulto mayor para poder hacerlo. ¿Sí? Sigo. Dice, nada tiene que ver y no es beneficioso contrastar asiduamente la verdad del cuerpo sufriente o lastimado con el júbilo de vivir. Y ahí termina. Después sigue esto de renovada expectativa. Otra parte importante que voy a leer y dice, la vida del viejo no es una estúpida inercia para sí mismo y para la sociedad en la que debe vivir, participar, compartir y no simplemente estar. No se puede vivir en una carrera entre la vida y la muerte, no se vive y sí se muere un poco todos los días. Si yo estoy pensando en que le estoy ganando a la muerte, en realidad lo que estoy haciendo es sintiendo que me está persiguiendo, ¿sí? Lo que menos hago es vivir, porque lo que quiero es ganar todo el tiempo a la muerte. Y no me permito disfrutar la vida. De eso está hablando la frase.
La vejez es un pacífico acuerdo con uno mismo. La mirada se hace complaciente, las pasiones fútiles disminuyen o desaparecen, el equilibrio reina, lo importante prevalece por sobre lo pretendidamente urgente, las pequeñas cosas, que generalmente no se ven ni se compran, alcanzan niveles de satisfacción y placer inusuales para otras edades. El instante entusiasma, la reparación de las culpas no tiene significación. El miedo a la palabra condenable pronunciada desaparece, el silencio es administrado por uno, el absoluto es uno mismo. La vejez no debería estar agazapada en habitaciones cerradas, en el secreto científico de las clínicas y los hospitales, en el ostracismo de un mundo arrogante y lujoso, en la implacable rutina de ser y no ser reconocido, en la inmersión solitaria en la sociedad y sus instituciones, tratado como objeto indefenso, a merced de soluciones impuestas por los aparatos y sistemas sociosanitarios. Hay que hacer el esfuerzo de apartar el biombo que separa la vejez de la vida, aún en la cama del moribundo. La vejez no es un proceso de resurrecciones sucesivas de las enfermedades, ni una apuesta para sobrevivir entre el sufrimiento y la muerte, ni en ser víctimas eternas de nuestras propias contradicciones históricas y resueltas. Es vivir con una equilibrada, sosegada y satisfecha expectativa de renovados amaneceres. Otro párrafo importante del libro es ese. La vejez no es un proceso de resurrecciones sucesivas de las enfermedades, ¿sí? Porque parece muchas veces en esta etapa que lo único que hay que hacer es sobrevivir a la enfermedad. Estamos tratando de tener otra mirada como acompañantes, no la mirada que tiene el entorno del adulto mayor o el mismo adulto mayor y mucho más la sociedad. La sociedad tiene esa mirada del adulto mayor, esto de que va zafando, y en realidad no es ir zafando, la vejez no debería ser que va zafando la persona. ¿Se entiende cuál es el tema? El tema es tener otra mirada, otra postura, y desde ese lugar intervenir como acompañantes. Y luego dice sobre la muerte y la tarea de morir y la vejez. Y voy a leer, dice, los aspectos que deberíamos plantear al hablar de este tema nos parecen los siguientes. Hay muchas dificultades para hablar del tema, hay muchas dificultades para hablar sobre la muerte. Todos tenemos fantasías persecutorias, o muchos tenemos fantasías persecutorias frente a la muerte y mecanismos defensivos de negación y evitación. La muerte tiene una presencia inexorable y cercana en la vejez. El trabajador gerontológico, geriátrico, el acompañante terapéutico, debe tener una clara y profunda comprensión del tema, ya que se ve permanentemente en contacto con la tarea de morir y la muerte. Debe aceptar su propia condición de mortal y estar lo suficientemente maduro personalmente. Debe intervenir, y resalten esto, debe intervenir sin interferir, acompañar sin invadir, contener sin retener, soltar sin empujar. Siguiente punto, la muerte tiene contenidos y representaciones diferentes según la cultura. La muerte es un hecho individual y solitario que supera la omnipotencia de la ciencia y la tecnología. El lugar para morir, su escenario y sus protagonistas. La muerte en casa y en el hospital me comí. ¿Dónde y cómo enterrar a los muertos? La importancia del duelo, la buena y la mala muerte. El proceso de morir y la importancia de protagonizar la propia muerte. El proceso de morir, negación, aceptación. Los miedos a la muerte, al sufrimiento, a lo desconocido, al vacío, al destino del cuerpo, a lo que se pierde, a lo que se afronta. Toda persona, y especialmente todo viejo, se enfrenta con la tarea de morir y con la muerte misma. Esta cuestión es compleja y confusa y forma parte inexcusable de la tarea de la gerontología de intervención. Y acá estamos nosotros como acompañantes. Hay viejos que hablan de su muerte próxima, la anuncian y se preparan, otros la niegan sistemáticamente, están los que mueren sorpresivamente y los que mueren lentamente, hay quienes luchan desesperadamente y se aferran a la vida, y hay quienes se entregan mansamente,
Hay quienes deciden morirse y otros que mueren a pesar de ellos. Están los que deben morir, están los que consideran la muerte como un hecho natural, necesario, y otros que no le encuentran sentido alguno. Para algunos, como dijimos ya, es el final, para otros un tránsito, puede ser esperanza, resignación, liberación o sufrimiento. A ver, que quiero llegar antes que se me termine. Sí, acá. Bueno, creo que llego. El morir adquiere un modo personal con contenidos propios que tienen mucho que ver con los modos de haber vivido, pero también es un hecho social que acontece en un contexto sociocultural. El hombre actual enfrenta la muerte como un destino individual cargado de contenidos de soledad, vacío y pérdida. En las sociedades antiguas la muerte era aceptada, actualmente es temida y negada, por eso se rechaza y aísla al viejo a quien se asocia con la muerte y sus fantasmas. La muerte natural no está incorporada a la vida cotidiana, abandonó el escenario natural de la propia casa, ocurre mayormente en un hospital, a espaldas y escondidas. La muerte es considerada como un fracaso de los recursos tecnocientíficos que como el natural final de una vida humana. La negación de la muerte lleva al encarnizamiento terapéutico. Y acá es donde quiero llegar. Pero antes de eso, esperen porque me quedan 6 minutos nada más, se va a cortar, y quiero que nos detengamos en eso ahora cuando volvemos. Antes de eso, vayan a leer la primera parte, donde empezamos hablando de viejismo, respondan las 3 preguntas que les hice, ahora se las paso a Silvana por WhatsApp, o si alguna me hace el favor, pásenselas, las 3 preguntas, y ahora cuando volvemos, que yo les aviso, nos esperamos 15, 20 minutos, mientras tanto que se convierte el archivo y todo, y volvemos y vemos las respuestas, porque están ahí nomás, están súper fáciles, pero traten de leer y responderlas. Y seguimos con el tema de la muerte y las 5 fases de la tarea de morir, que es un tema importante para aprender. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bien, genial. Bueno, entonces cortamos acá, así volvemos más o menos en 15. ¿Sí? Yo creo que en 15 minutos lo pueden resolver. ¿Listo, chicas?